Ya. Continuando con el tema, como ya hablaba la compañera Leti, sobre lo que es la readquisición de acciones, es importante que también conozcamos lo que son los métodos básicos de readquisición. Entonces los vamos a ver a continuación. Por favor. Uno de ellos es la compra de acciones en el mercado abierto. Este es un tipo de método de readquisición en el que proporciona beneficios siempre y cuando se compre una cantidad grande de acciones que sea relativo al número de acciones que hay en circulación. Si se hace una compra bastante grande, esto le traerá beneficios porque se elevará el precio de las acciones. El segundo método es a través de las ofertas públicas. Una oferta pública es una propuesta formal de compra de un número determinado de acciones de una empresa a un precio específico. En este tipo de ofertas se tienen que establecer claramente lo que se pide para hacer la compra de las acciones. Y el tercer método para la readquisición de acciones es la compra en forma negociada, que es similar también a las ofertas públicas, ya que también se deben proporcionar los datos necesarios donde se establezca el precio que se desea pagar por esas acciones, al igual que también cuántas acciones se están ofreciendo y otros datos que son igual de relevantes. Es decir, que se deben comunicar las intenciones que se tienen al ofrecer las acciones. Continuamos. Igual es importante, ya vimos todo lo que es la teoría relativa a la política de dividendos, pero es importante entenderla a través de un ejercicio práctico y es por ello que vamos a explicar lo que son este ejercicio que se ve en pantalla. Para los datos generales dice procedimientos de pago de dividendos en la Junta Trimestral de Dividendos. Declaró un dividendo en efectivo de $1.10 por acción para los tenedores del registro el lunes 10 de julio. La empresa tiene 300.000 acciones comunes en circulación y estableció como fecha de pago el 31 de julio. Antes de la declaración de dividendos, las cuentas principales de la empresa son las que se detallan a continuación. Contaba con $500.000 en efectivo, ningún dividendo por pagar y sus ganancias retenidas eran de $2.500.000. El primer inciso nos pide mostrar las partidas al término de la junta. Ya tenemos aquí lo que son los datos generales, que el dividendo en efectivo es de $1.10, las acciones en circulación que son 300.000, el efectivo, como ya se había mencionado, son de $500.000, dividendos no tiene y las ganancias retenidas, que también las mencioné anteriormente. Entonces vamos a ver a continuación cuándo sería la fecha del dividendo. Ok. Primero, es importante que se calcule, permítanme. Como dije inicialmente, debía mostrar las partidas. Lo que mencioné anteriormente solo eran los datos generales. Para mostrar las partidas que quedan al finalizar la junta, el efectivo sigue quedando en 500.000, pero los dividendos por pagar ya no solo son 0, sino que son $330.000, que este valor sale de multiplicar el 1.10 del dividendo en efectivo por los 300. Disminuyen en 2.170.000 debido a que se restan las ganancias retenidas que habían anteriormente menos los dividendos por pagar, que eran 330.000. Para el inciso B, que es cuando es la fecha ex dividendo, vamos a ver que aquí la tenemos, la fecha ex dividendo, como lo dice en la teoría que ya mencionaba, si no me equivoco, la compañera Yolani. Esto implica que es 2 días hábiles antes de la fecha de registro, y como la fecha de registro era el 10 de julio,
Por tanto, la fecha de dividendo será el 8 de julio. Y en el inciso C nos pide calcular lo que es qué valores tendrían las cuentas principales después de la fecha de pago, después de que la empresa ya haya realizado los pagos del dividendo. Obviamente el efectivo de esta va a disminuir. El efectivo inicial eran 500,000, se pagan los 330,000 de dividendo y el efectivo ya después de hacer el pago queda en 170,000. Las ganancias retenidas a este punto se siguen manteniendo porque no se ha hecho ningún cambio en ellas. Esto provoca un efecto principalmente lo que es en el patrimonio de los accionistas, debido a que se está haciendo un pago en efectivo, por lo tanto, este va a disminuir en $330,000. En el inciso D nos pide qué efecto, si lo hay, producirá el dividendo en el total de activos de la empresa. Si hubiera un efecto, el total de activos produciría un efecto totalmente obviamente que va a reducir los activos de la empresa, ya que se hace un pago en efectivo, por lo tanto hay una reducción de estos. Y el inciso E, que nos pregunta que si ignoramos las fluctuaciones generales del mercado, ¿qué efecto, si hay alguno, produciría el dividendo en el precio de las acciones de la empresa en la fecha ex dividendo? Como se sabe que la fecha ex dividendo es 2 días antes del registro y en esa fecha no se realiza ningún pago, el efecto que este produciría sería nulo, no habría ningún efecto porque, como ya se mencionaba, no se realiza ningún pago, por lo tanto no hay ningún movimiento y ningún efecto. Es importante entender un tema a través de un ejercicio práctico, porque la teoría uno la lee y la interpreta, sí, pero es a través de la práctica que uno puede ir viendo todos esos detalles que tanto que nuestras compañeras mencionaron anteriormente. Entonces, aquí lo podemos ver, cómo pueden disminuir el efectivo de los accionistas debido a los movimientos que hay de pagos de dividendos y la importancia que estos pagos tienen. La política de dividendos es muy importante para los accionistas, porque la distribución de los dividendos es una de las políticas económicas y financieras de más trascendencia, tanto para los administradores como para los inversionistas, en la medida que afecta directamente los intereses y expectativas de cada uno de ellos, y lo que es bueno para unos no necesariamente va a ser bueno para los otros. Obviamente esto termina afectando el valor y la capacidad económica de la empresa, siendo el inversionista el más interesado y el más afectado por las políticas de dividendo de una compañía. Es importante principalmente para los inversionistas, porque son los más interesados en lo que es la política de los dividendos. Con esto finalizamos lo que es nuestra exposición de la política del dividendo del grupo número 3. Muchas gracias.